de febrero en la Sala Citarrosa se va a ver un ciclo de cine de terror con 3 películas del director uruguayo Gustavo Hernández, que viene de estrenar una nueva película que se llama Lobo Feroz en España, así que lo invitamos a conversar con nosotros en Correcámara. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Hagamos un repaso de tu filmografía: La Casa Muda, Dios Local, No Dormirás, Virus 32, Lobo Feroz. Y estas 3 que se estrenan en el ciclo de terror de la Sala Citarrosa con entrada libre, son como una retrospectiva de tu cine. ¿Qué te pasa a vos cuando mirás hacia el pasado esa filmografía? Bueno, siempre uno cree que cuando empieza a hacer nuevas películas y pasa el tiempo, hay como una cierta evolución de uno como realizador. Yo igual siempre, La Casa Muda, que fue mi primera película, fue esa ópera prima que me abrió como el camino. Es una película que la tengo en un lugar especial porque, bueno, pasó un montón de cosas con la película que fueron lo que me permitió abrir otras puertas hasta llegar a donde estoy ahora, que como decías vos, terminamos de estrenar una película en España con un elenco muy importante español. Y bueno, felices. Yo lo veo para atrás y veo como una evolución. A veces en la película anterior, Virus 32, tiene muchas cosas de la primera película, entonces hay como... ¿Hay cosas en común? Hay cosas en común constantemente, hay ciertos guiños mismo que a veces no está planificado, sino que cuando estamos rodando hay ciertas cosas que me vuelvo a repetir y hay otras que son cosas nuevas. ¿Y siempre quisiste estar dentro de este género cuando eras estudiante, por ejemplo, o fue una especialización que, como pasa en algunos casos, se fue dando? No, se fue dando porque, por lo que te decía, La Casa Muda fue como un punto de quiebre. Entonces los productores, cuando tenés como una película exitosa de una manera, después yo soy mucho crecí con Scorsese, con Brian De Palma, con Coppola, y me encantan los thrillers, pero en todo este año, en todos 12 años, me costó hacer un thriller, que es esta del Lobo Feroz. Ya estaba como encasillado dentro del género de terror, que me encanta y que siempre lo consumí, pero bueno, también quería estar como experimentando otro tipo de lenguaje y cuesta bastante, la verdad, cuesta bastante porque a los directores de alguna manera te ponen en ciertos lugares, ¿no? Y siempre siento que los directores en realidad, los que queremos hacer diversidad, me parece que está bueno probar. Está bueno correrse. Tenés Claro. los dos extremos, porque también tenés el director que intenta en todas las películas hacer un género distinto. Sí, no es el caso mío, porque inclusive Lobo Feroz, que ya te digo que tiene tintes de comedia negra y thriller, también obviamente que tiene algunas pizcas de terror, que es una combinación bastante interesante. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de Lobo Feroz y de ese estreno en España, pero empecemos hablando de No Dormirás, tu película de 2018, que la van a pasar el jueves 16 de febrero en la Sala Citarrosa, como decíamos, con entrada libre. ¿Qué es lo que más recordás de la realización de No Dormirás? Recuerdo que fue una película muy difícil de hacer, porque yo venía de hacer La Casa Muda y Dios Local, que eran 2 películas independientes. Claro. Y esta era una película de estudio, una película con Fox, con otro presupuesto, con actores de alguna forma con otro nombre. Estaba Belén Rueda, que es una actriz muy conocida española, que nada, se hizo conocer por El Orfanato, que es una película de género icónica española. Y nada, y sentía que la forma que nosotros veníamos haciendo el cine era bastante distinto a cuando mirás para atrás y hay un equipo de 120 personas que están de alguna manera a tu cargo y de que tiene que funcionar. Entonces ese fue como un aprendizaje, fuerte en realidad. Después tengo lindo, siempre de las películas tenés buenos recuerdos, por más que durante todo el rodaje sufrís un montón. Pero después cuando terminás decís, bueno, valió la pena sufrir. Queda lo mejor. Exactamente.
Y las películas de terror requieren, a nivel de guión y todo, generar una tensión muy grande. ¿Cuánto de esa tensión la tenés que lograr sí o sí en el rodaje? ¿Y cuánto se la aportás en la edición, el montaje, el sonido? Sí, bueno, sí, siempre en el cine tenemos muchas herramientas como para poder catapultar algunas escenas en particular. Eh, pero sí, cuando estamos rodando y, no sé, por ejemplo, hacemos algunos planos más secuenciales, hay toda en el set se respira una tensión y ya vemos si la escena va a funcionar o no va a funcionar. Después hay otro tipo de escenas donde son más de muchos cortes, donde obviamente hay toda una manipulación en la edición que la ves cuando la tenés armada, básicamente. Pero sí, digo, yo soy de las personas que piensan que todas las herramientas que podamos tener a nuestro alcance son bienvenidas. ¿Qué pasa con esa tensión con los jumpscares? Esto de que como el momento que tenés que asustar y que, ¿sabes? Siempre me pregunto cómo será eso cuando repetís una escena varias veces. Bueno, sí, ahí la tensión la tenemos que mantener siempre una escena tras otra, sobre todo la concentración de los actores, porque bueno, el actor ahí es el vehículo de la emoción. Claro. Entonces, es trabajar, darle un espacio, darle un tiempo de concentración para que eso vuelva a funcionar después de 8 veces de repetir la toma. Claro. Justamente eso te iba a preguntar y nos da pie para hablar de Virus 32, que Paula Silva tiene un rol muy importante, que tiene mucha emoción. ¿Es un género más desgastante para los actores que otros? Más grito, más llanto, Sí, más sí. desesperación. En el caso de Virus 32 fue un rodaje no solamente emocionalmente fuerte, sino físicamente. Claro. Porque estábamos ahí en el Neptuno, que es un mastodonte enorme, y básicamente filmamos todo, desde las calderas a las piscinas, y el personaje se mueve, es como una road movie dentro de ese club y se mueve constantemente. Y sí, ahí pasa por todos los estados, desde el llanto a las risas, a los gritos y el terror. Y sí, obviamente que después de cada día, de cada jornada de trabajo, se va sintiendo también, no solamente en el equipo técnico, sino en el actor, cómo todos los días tenemos que mantener y a veces ir subiendo como los escalones a nivel, lo que te decía, emocional y físicamente. Claro. En el caso de Virus 32 fue un poco increíble, me acuerdo que lo hablé contigo en su momento, porque fue como como algo que previeron, porque era una pandemia y, Sí. y la pensaron antes y después la tenían que estrenar en la pandemia, en el 2020. Sí. Se pensó muchísimos años antes. En realidad es un guión que estaba escrito, no sé, creo que 5 años antes por lo menos de la pandemia. Y son esos guiones que siempre quedan ahí en los cajones porque no se pueden financiar. El guión original en realidad no sucedía dentro de un club, sino que sucedía dentro de un pueblo y era mucho más ambicioso. Nosotros, bueno, después cuando dijimos vamos a apuntalar, cuando quedó en realidad vacío el club, Neptuno, dijimos que esa ciudad sea el Neptuno y hicimos la adaptación. Y bueno, y me acuerdo que el primer día de rodaje, filmamos el primer día de rodaje y explotó la pandemia, donde tuvimos que básicamente parar el rodaje y después de... Por algo parecido a lo que estaba en el guión. Sí, claro, sí. Después de no sé si fueron 2 meses o 3 meses, volvimos ya con todo el protocolo del COVID a filmar. Aparte, pasaron de todo porque habían otros actores también, era una coproducción con Argentina. Y bueno, habían actores argentinos que al final no pudieron viajar. No sé si te acordás que había toda una burocracia tremenda para pasar de un lado al otro. Y bueno, pero bueno, contentísimos cómo quedó la película.
Así que... Lograron un clima increíble, tal vez por eso también, por todas las dificultades. Sí, sí. Bueno, hablemos de tu nueva película, de Lobo Feroz, que se va a estrenar en poquito acá en Uruguay, pero ya pasó su estreno en España. Y vos me decías, me corro un poquito de mi estilo, bueno, recién lo decías, pero también fuera del micrófono, me corro un poquito de mi estilo que no es tan de terror. Sí, no, es un thriller policial con tintes de comedia negra, así, digo, definiría la película. Que sí tiene algunos vértices, eso de terror también lo tiene, porque tiene algunas cosas bastante brutales, pero sí, es un género totalmente distinto al que venía haciendo de hace tantos años. ¿Y cómo llegaste a esta coproducción con España? Y esta coproducción, justamente hablábamos de No Dormirás, uno de los productores No Dormirás son también los productores de Lobo. Y bueno, a través de ellos fue que se pudo armar la coproducción. Pero te digo, duró bastantes años desde que teníamos los permisos, porque esto es una remake, y de que teníamos los permisos de la remake, después nuestro propio guión, pasaron, y después tratar de levantar la financiación de la película, fueron como 3, 4 años, no sé, no me acuerdo, pero fueron bastante para conseguir rodar. Y cuando conseguimos rodar, también estábamos en pandemia allá en España, porque se filmó primero Virus y al poquito tiempo ya viajé para España y se filmó El Lobo Feroz. Bien, bueno, si te parece, veamos un adelanto de Lobo Feroz y seguimos conversando. Una niña y un pederasta se adentran en el bosque de noche. La niña dice: uy, qué miedo ir por el bosque a esta hora. Y el pederasta responde: pues imagínate yo, que tengo que volver solo a casa. ¡Guardia Civil! ¿Qué cojones pasa aquí? Es todo lo que tiene la Guardia Civil. ¿Es sospechoso? Uno, pero sin una prueba de ADN no hay forma de saberlo. Oye, Matilde, no quieres volver al trullo, ¿no? El mismo modus operandi que las anteriores. El hijo de puta le ha cortado la cabeza. Por favor, tranquilo, tío, por favor, tranquilo. Déjame en paz de una vez, que no he hecho nada. Escucha, no sé qué cojones crees que estás haciendo, pero te estás equivocando. Por tu culpa mataron a mi hija. ¿Tú sabes que acabarás en la cárcel? Quiero saber dónde está la cabeza de mi hija. Para que si por el camino se muere, porque le falta el aire o porque no tiene sangre, tampoco me voy a poner a llorar. Te voy a hacer todo lo que le has hecho a las niñas. ¿No crees que deberíamos pensar una estrategia? Estrategia. Sí, una estrategia, no sé, tipo poli bueno, poli malo. No hay policía bueno. Pues el móvil de Sargento Alonso ha estado aquí. ¿Cómo sargento? ¿Uno de los nuestros? Si crees que no puedes enviar a un agente a la cárcel, este es el momento de decirlo. Contaré hasta 3. 1, 2, 2,5. ¿Te queda mucho? ¿Me traigo un saco de dormir? No me pienso mover hasta que me expliques qué está pasando. Si sigues adelante con esto, no va a haber vuelta atrás. ¿Qué pasa si dice la verdad? ¿Me vas a matar a mí también? Tienes que parar antes de que sea tarde. Yo no he hecho nada, pero nadie es del todo inocente. El lobo del cuento eres tú, no yo. Estábamos viendo el adelanto de Lobo Feroz, esta película de Gustavo Hernández que se va a preestrenar el jueves 23 de febrero en la Sala Citarrosa con entrada libre, pero que ya se estrenó en España. ¿Qué tal estuvo el estreno ahí? ¿Qué te dijeron? Yo no pude ir, pero estuvo genial. Hablé con los productores, hablé con los actores y estaban todos muy felices. Hay una gran recepción del público y de la crítica, así que la verdad que fue como un estreno soñado. ¿Cambian algo dirigir actores españoles o internacionales? No cambia. Nosotros acá en Uruguay tenemos actores buenísimos de primera línea y con un gran nivel en todo sentido. Entonces, digo, yo que empecé a trabajar con actores uruguayos y ahora estoy trabajando con actores de otros países, siento que es lo mismo. Digo, obviamente que cada actor reacciona a distintos estímulos y hay diferentes caminos para llegar con cada actor. Inclusive ahora en Lobo Feroz habían 6, 7, 8 actores que cada uno teníamos diferentes ejercicios para poder llegar a lo que queríamos llegar.
A veces se cuida un poquito el acento, por ejemplo, para que se entienda desde Uruguay o viceversa. En este caso, como es una coproducción con España, capaz que no importa tanto. Sí, no, acá nada, la película se filmó en Andalucía y bueno, también hay como, algunos de los personajes tienen como algún acentito andaluz, pero en general no hubo mucha cosa. Bien. Y en el género de terror, ¿hay algo en la fotografía que consideres que siempre tiene que estar? ¿Hay una fotografía en especial? Más allá de que después hay diferentes estilos entre las Sí, obviamente que la fotografía, o sea, aporta muchísimo porque es parte del lenguaje de la película y la luz y la sombra y la oscuridad cuentan constantemente. He trabajado con diferentes fotógrafos y cada uno también tiene su sello, pero también van mucho alineados a la mirada del director. La fotografía, yo soy un director que le da mucha importancia porque es generadora de climas también. Claro. Entonces le damos como mucho tiempo y paciencia, porque hay que tener bastante paciencia, esperar a que todas las luces estén alineadas para que funcione la escena. En cine es esperar, pero en el cine de terror me imagino que cada detalle es más todavía. Bueno, estuviste por el Río de la Plata, también porque estuviste dirigiendo una serie. Sí, estuve dirigiendo una serie para Star Plus, es un thriller que está basado en una novela de Gabriel Rolón. Es interesante, bueno, fue como una experiencia nueva. Bueno, yo había hecho acá en Uruguay una serie que se llama Adicciones, pero esto está en otra escala, en realidad. Y bueno, fue agotador, pero también fue lindo. Terminamos de filmar hace muy poquitas semanas y ahora ya estamos en el proceso de postproducción. Bien, ¿cómo se llama entonces? La voz ausente. La voz ausente, es muy probable que este año escuchemos entonces en algún momento. Sí, yo me imagino que sí. Serie. Bueno, mientras tanto pueden ver esta retrospectiva, este ciclo de cine de terror con entrada libre en la Sala Citarrosa. Les recuerdo, el jueves 9, Virus 32, el jueves 16, No dormirás, y el jueves 23, Lobo Feroz, la última película de Gustavo Hernández. Todas películas de Gustavo con el que estuvimos conversando. Muchísimas gracias y felicitaciones por estos estrenos. Muchísimas gracias y invitar a la gente a que vaya a la Sala Citarrosa, que es entrada gratuita. Va a haber conversaciones contigo también. Va a haber conversaciones no solamente conmigo, sino con los actores, escritores, o sea, va a estar bueno. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a una pausa y seguimos con más Correcámara. A la vuelta, entre otras cosas, la escena elegida de hoy.